Amigos televidentes, gracias nuevamente por sintonizarnos. En esta oportunidad nuevamente Casa de la Cultura y los amigos que siempre colaboran con nosotros, pues queremos llevarles un programa más. En esta ocasión pues se va a tratar del Popol Vuh, pero para que más explicación, nuestros conocedores, nuevamente bienvenido Doc, bienvenido Miguel. Gracias. Pues algo tiene mayo que es muy particular. Aparte de los días que estamos viviendo, pues el 30 de mayo se celebra el día del Popol Vuh y se considera o se declara el 30 de mayo como el Popol Vuh, como libro nacional. Este evento pues es muy importante, es del año 72, que se rememora. Y como estamos próximos, pues vamos a recordar que el Popol Vuh está escrito más o menos en el año 1550 a 1558 y es mediados del siglo XVI. Mencionan como fuente Santa Cruz del Quiché, pero más próximo de Chichicastenango. El original se encuentra en la biblioteca Newberry en lo que es Chicago y existen varias traducciones del Popol Vuh. Mencionan, por ejemplo, las historias del origen de indios de esta provincia de Guatemala, de Scherzer, de 1857, de Popol Vuh, el libro sagrado y los mitos de la antigüedad, en Bracer, 1861, Popol Vuh, el libro sagrado de los indios quichés de Guatemala, Schultz, 1947, el libro del Consejo, Popol Vuh de los mayas, menciona Edmondson, 1971, Popol Vuh, poema mito histórico quiché de Chávez de 1981. Y aquí tenemos pues uno de los ejemplares del Popol Vuh de Enrique Sam Coloc, que afortunadamente pues visitó San Martín en su momento. Se hizo la presentación del libro y este es uno de los ejemplares que él deja autografiado. Él fallece y luego de esto pues hay uno nuevo que se menciona como la paráfrasis del Popol Vuh de Humberto Acabal, que es, él menciona que este libro es una necesidad en tiempos de confusión. Pero lo interesante de este momento es que tenemos acá en Casa de la Cultura a Ángel Elías. Él ha dedicado su tiempo al proceso de investigación de los libros que tienen gran tradición en Mesoamérica y sobre todo el Popol Vuh. Ángel tiene la fortuna de haber impartido sus talleres y sus cursos en Argentina, estuvo en Madrid, en España, en México, en Toluca, y ha ofrecido talleres también en lo que es la Fundación País y últimamente pues en el Fondo de Cultura Económico. Y también hemos escuchado audios muy interesantes de qué es el Popol Vuh. Y obviamente pues esto es algo muy complejo para los guatemaltecos, teniendo uno de los libros históricos muy importantes a nivel que se considera como algo muy importante a nivel mundial, pues a todos nos cuesta interpretar, leer y descifrar el Popol Vuh. Creo que me contaba una maestra que los niños lo leen tal vez en sexto de primaria y ya lo están leyendo en básico, pero es de difícil comprensión para muchos. Entonces, la buena fortuna, como les decía, es de que Ángel cuenta con el conocimiento suficiente y el tiempo de investigación que ha dedicado, sobre todo a ir remarcando poco a poco el proceso del Popol Vuh. Entonces, Ángel, pues para nosotros es un gusto que compartas el conocimiento, sobre todo cómo es el Popol Vuh, en qué consiste, por qué se llama así, y sobre todo las preguntas que surgen de todo el proceso que tiene la lectura, donde muchos mencionan que es muy complicado leer. Entonces, para nosotros pues va a ser un gusto escucharte, Ángela, acerca de tus conocimientos acerca del Popol Vuh. Bueno, muchísimas gracias a todos. El altiplano guatemalteco pues tiene esa particularidad de tener mucha historia y principalmente tener ese arraigo cultural tan importante que viene desde hace ya por lo menos 2.500 años de arraigo en toda la península de Yucatán, en la parte de Guatemala, en toda Mesoamérica, para ser más exactos.
En el caso del Popol Vuh, probablemente uno de los principales problemas que tienen los niños cuando empiezan a leer un texto como el Popol Vuh es la incapacidad que se tiene de comprender el mismo texto, porque no es un texto que sea de fácil lectura. Durante el periodo de formación de la primaria tenemos acercamientos con distintos textos, con distintas leyendas, con distintos cuentos. Pues tenemos el acercamiento con libros como El Barbuchín, como Sembrador. Bueno, hay distintos libros que nos cuentan extractos de cuentos o extractos de leyendas o extractos de novelas de otros lugares que los hacen para público infantil. Entonces los niños pues tienen extractos cortos de libros grandes y que memorizan estos extractos y tienen un acercamiento con esto. Sin embargo, con el Popol Vuh no sucede eso. Con el Popol Vuh ha sido durante mucho tiempo un texto muy académico, ha sido un texto de mucho estudio, porque es un texto o es un libro que tiene mucho encierro filosófico. Entonces, cuando le dan a los niños un libro que no están en su capacidad de comprender, no porque no puedan hacerlo, sino porque es otro tipo de lenguaje el que se usa dentro del Popol Vuh, pues generalmente se fracasa en tener la intención de leer el texto, porque el Popol Vuh es un libro de filosofía, es un libro para reflexionar. Sin embargo, el Popol Vuh es tan amplio que no solo tiene la parte filosófica, sino también tiene la parte histórica y una parte mítica o una parte lúdica, por decirlo de alguna manera, una parte de juego que ha sido muy poco explotado con los maestros y los niños, porque hay partes donde hay aventuras, donde hay una leyenda acerca de dos hermanos que juegan con los animales, que hablan con los animales. Y que de las cuales salen pues leyendas muy bonitas, salen textos muy bonitos, muy muy interesantes. Sin embargo, no existe la capacidad muchas veces por quienes enseñan a este texto de lograr entender cuál es la profundidad de un texto tan importante como el Popol Vuh. Eso por un lado. Y por el otro, la falta de cultura lectora por parte de los mismos maestros ha provocado el hecho de que el acercamiento con el Popol Vuh se vuelva un poco más difícil. El texto del Popol Vuh o el libro del Popol Vuh no debe ser un libro que sea de muy compleja lectura, porque es algo que no solo nos pertenece, sino que también está dentro de nuestro contexto. Habla de hormigas, habla de conejos, habla de coyotes, habla de gavilanes, habla de murciélagos. O sea, habla de toda la fauna que tiene Guatemala. No es una fauna, por ejemplo, como cuando hablamos de Egipto, que hablan de camellos, que hablan pues, de elefantes, que hablan de tigres, que hablan de otra fauna que es ajena a la de nosotros. El Popol Vuh tiene la riqueza de que es un libro que habla de la fauna guatemalteca. Hay una leyenda preciosa dentro del texto, por ejemplo, solo para citar un ejemplo, hay una leyenda muy bonita de cómo el tacuacín sale todas las madrugadas a echarle tizne al cielo. Y por eso es que en las madrugadas el cielo está gris, porque todas las noches o las madrugadas el tacuacín sale a tiznar el cielo, lo pone gris. Entonces, ¿qué niño no conoce un tacuacín, principalmente del área rural? Y habla, por ejemplo, de venados, hay una parte muy bonita donde explica por qué el venado tiene la cola corta, por qué el conejo tiene la cola corta. Ya cuál fue lo que sucedió ahí, lo va explicando. Existe todo esto dentro del Popol Vuh. Lo que hay que hacer es un proceso de mediación hacia el mismo texto del Popol Vuh, y eso se logra a través de lecturas breves del texto y saber seleccionar, porque no todo dentro del Popol Vuh es apto para la interpretación de los pequeños, de los niños. Evidentemente toda la lectura es maravillosa, pero hay partes que necesitan cierto grado de profundidad para entenderlo. Pero hay otras partes como leyendas, como cuentos, como fábulas, como reflexiones, que los niños fácilmente pueden identificar. Como por ejemplo con los animales, hay una parte donde explican o donde hablan acerca del chirmol, de dónde nace el maíz, de cómo preparan el maíz, de cómo se hace la tapizca. O sea, todo eso dentro del Popol Vuh se encierra y es absolutamente certero
de que lo viven y lo ven los niños. Entonces el Popol Vuh tiene esa riqueza que nosotros debemos empezar a valorar. Hay un sinnúmero de libros y adaptaciones del Popol Vuh que nos enseñan esas leyendas. Y que sería muy importante pues hacer esa relación con los niños. Hay obras de teatro en YouTube, hay caricaturas en YouTube de internet sobre el Popol Vuh. Hay realmente el acercarse a un texto como el Popol Vuh, gracias a la tecnología, es muy fácil acercarse a esta. Hay un video que fácilmente lo pueden buscar en YouTube, que se llama el Popol Vuh, el mito maya. Y curiosamente lo hacen unos académicos chilenos con dibujos que sacan de códices nahuas. El texto, el sí, es una parte del Popol Vuh la que la reflejan, y es una leyenda linda lo que hacen en dibujos animados, en caricaturas. El reto de la lectura, y no solamente con el Popol Vuh, sino con un sinnúmero de libros, el reto del Popol Vuh en sí es que los niños se interesen por el libro, pero no como una manera obligada de entrarle al libro, sino debe ser de una manera mucho más lúdica, mucho más entretenida. El soporte tecnológico ayuda un montón en ese sentido, y nosotros debemos entender también y adaptarnos a las nuevas tecnologías y hacer que esas tecnologías estén a nuestro favor. Entonces el Popol Vuh es un texto que no pasa desapercibido y que por supuesto nunca va a dejar de tener ese encanto tan maravilloso y que puede ayudarnos mucho. Sí, a propósito de lo que estás hablando, Ángel, pues aquí entré a lo que es esta página y ahí pueden ver los mitos de la creación y ahí las caricaturas que mencionas. Pero Ángel, que la palabra o la pregunta del millón me preguntaba Manuel, en sí, ¿qué es el Popol Vuh? ¿Qué significa? Porque entendí que el padre o el Francisco Jiménez es el que se toma la autoría porque empieza a hacer el escrito, pero Brasere Brasbor creo que es el que ya toma el nombre de Popol Vuh. Pero para algunos, como dicen, o es Popol Vuh o es Pop Vuh, o cuál realmente es el nombre que uno debe tomar y cuál es el significado de la palabra. Hay varias teorías en torno al texto del Popol Vuh. A nosotros, desde la década de los 50, bueno, tal vez un poco después, en los 60s o en los 70s, ya empezamos a relacionarnos con el texto del Popol Vuh, principalmente gracias a un académico e investigador que se llama Adrián Recinos. Adrián Recinos hace una de las primeras traducciones del texto del Popol Vuh, del quiché al español y del español al español contemporáneo, porque hay que entender que el Popol Vuh no es un libro que haya nacido con ese nombre. El Popol Vuh es un relato o un informe o una especie de relato dentro de un libro mucho más grande, que habla sobre muchas cosas más, sobre tradiciones. Es como un compendio. El Popol Vuh está dentro de un compendio. Francisco Jiménez, que fue el fraile que hacia 1705 descubre, o en este caso transcribe el texto, nunca le pone Popol Vuh al libro. El nombre viene mucho después. Bueno, teniendo en cuenta esto, Popol Vuh surge de una de las propuestas de uno de estos investigadores, y dentro de las propuestas está pues llamarle como eso, Popol Vuh. Popol, que significa el consejo o la autoridad del consejo de, como decir una especie como de autoridad, y Vuh, que significa libro, entonces como el libro del consejo. En ese sentido, la primera propuesta es escribirlo como se escucha, como Popol Vuh, Popol con P y con V y con H en la última parte. Sin embargo, la Academia de Lenguas Mayas pues ya estandarizó en torno a cómo es la escritura correcta de los idiomas, en este caso de los idiomas mayas, y estandariza que la H como tal no existe, como nosotros la conocemos, como una H muda, ¿ya? Y también estandariza que la B se convierte en W para que se pronuncie de otra manera. Entonces se establece que se diga Popol Vuh. Adrián Inés Chávez, que es otro investigador, hacia 1983 publica una investigación que se llama Popol Vuh, poema mítico quiché.
Él asegura de que la palabra popol no existe en los idiomas mayas, y que el texto realmente, la transcripción la hace equivocadamente Francisco Jiménez. Y viene entonces, hace la propuesta de que realmente no es Popol Vuh, sino es Pop Vuh. Y el pop es el petate, pero también es la representatividad del tiempo, porque aparece como una cuenta dentro del calendario, pero dentro del calendario solar maya. Es como un mes, por decirlo de alguna manera. Funciona como un mes, como el nombre de un mes, por tratar de explicarlo de una manera un tanto sencilla. Entonces él propone de que no es el nombre Popol Vuh, sino Pop Vuh, que significa que sería como el entretejido del tiempo, el libro del entretejido del tiempo, por ser el petate, que es también autoridad, o el libro del tiempo, pero todo relacionado con el tiempo. Esta idea se ha arraigado mucho principalmente en el área de Occidente, Quetzaltenango, San Marcos, alguna parte de Quiché, alguna parte de Sololá, y muchos llaman al libro del Popol Vuh, principalmente allá, como Pop Vuh. No hay ningún tipo de problema en cualquiera de de los nombres que se le quiera decir. Cada quien pues puede decir el nombre que más le parezca conveniente, porque no hay un nombre específico para el texto. Para algunos es Popol Vuh, para otros es Popol Vuh, para otros es Pop Vuh, pero sigue siendo el texto. O sea, el hecho de ponernos a discutir sobre quién tiene la razón sobre el nombre, pues no tendría mucho sentido, porque al finalmente es todo igual. Porque el contenido es similar, porque hay entre traducción y traducción. El contenido es la riqueza del pueblo maya contenido dentro de un libro. Eso creo que es la verdadera discusión, o lo que verdaderamente nos debemos enfocar, más allá del nombre. Entonces, desde mi punto de vista, llamarle Popol Vuh o llamarle Pop Vuh, pues no desamerita en ninguno de los dos aspectos, sino más bien enriquece, porque viene y regresa otra vez la pregunta de, bueno, ¿cómo se dice? ¿Pop Vuh o Popol Vuh? Entonces, se empieza nuevamente a discutir sobre el tema y se enriquece mucho desde las distintas posturas que hay. Adrián Inés Chávez publica el libro en 1983 en Ciudad de México por la Universidad Autónoma de México. Él es quetzalteco, que hizo una investigación también bien profunda, y además hace algo muy interesante, que hasta ese entonces, 1983, desde 1705 hasta 1983 pasó algo que no se había dado cuenta nadie, y que él sí pues hace como una reflexión en torno al texto. Él dice que no es una narración, sino que él dice que el Popol Vuh realmente es un poema largo. Entonces, cuando ya dicen que es un poema largo, ya la concepción del texto cambia, porque uno ya no quiere entender el texto, o ya no quiere entender el Popol Vuh como un libro de cuentos, sino que uno ya lo quiere entender como un poema. A uno automáticamente le cambia el chip. Y entonces ya encuentra similitudes, ya encuentra metáforas, ya encuentra toda la riqueza que tiene el lenguaje para hacer poesía, y esa es la parte importante de este texto. Ángel, respecto a lo que es el Popol Vuh, menciona que se puede leer o se dividen en tres partes: lo que es la creación del hombre, lo que es los gemelos y sus aventuras, y por último los linajes. Pero respecto a su autoría, se supone que se encuentra en Chichicastenango. El curato pues es el lugar donde llega Francisco Jiménez, y él encuentra el texto, y él hace las traducciones, se escribe en español y en lengua. Entonces lo curioso es de que algunos dicen que también su autoría tiene algo de un aspecto religioso, pero lo interesante es con lo de Hansen y el mirador, que las excavaciones arqueológicas pues encontraron en unos frisos los gemelos que van nadando. Entonces ellos dicen, los mayas ya conocían esto desde hace mucho tiempo, entonces se pierde realmente lo que es tratando de achacarle a un aspecto religioso que tiene que ver con el cristianismo como una autoría también, sino que eso ya se conocía desde hace mucho tiempo. Entonces eso es interesante, ¿verdad? Que conocer ese aspecto de que este es un libro que tiene suficiente de astronómico, de histórico, tiene de todo, y es un compendio
donde realmente uno puede ver también una de las formas de cómo se crea el mundo bajo este aspecto de Mesoamérica. Entonces me gustaría ahí que ampliaras un poquito respecto a la autoría, que mencionan ahí a dos personajes, pero realmente no sabemos quién sea quien escribe o de qué documentos se basan o de dónde viene la esencia. Sí, hay, bueno, Francisco Jiménez cuando viene, él es un fraile español. Una de las primeras templos que le toca estar al resguardo, tener bajo su resguardo, es el de Santo Domingo Xenacoj. Justamente hay una placa ahí donde él habla de que él estuvo parte de su vida ahí en Xenacoj. Luego se pasa a Chichicastenango y por último se va a Rabinal, donde pasa sus días en el último lugar. Sobre la autoría del texto no hay como mucha certeza de quién pudo haber sido. Se tiene algunas nociones, pero no hay una autoría. Hasta el momento se cree que es una autoría colectiva, no es simplemente de una sola persona, sino es una autoría colectiva de un linaje. Hay muchas hipótesis en torno a esto, aunque la mayoría son justamente hipótesis, porque en el tema de historia hay que tener en cuenta que las hipótesis, pues no hay una ley que determine que esto pasó, pero sí hay muchas hipótesis en torno al texto. No existe una autoría real de quién pudo haber sido quien escribiera el texto del Popol Vuh, pero sí Francisco Jiménez sí es quien hace como la recopilación del mismo texto en sus andanzas en el país, y en las distintas crónicas que él hace incluye el texto, o sea, incluye la narración, porque lo incluye, como les decía, lo incluye como la leyenda que a él le contaron. No es que él se haya dedicado exclusivamente a escribir el Popol Vuh. A él escribe lo que mira, lo que come, escribe muchas crónicas, y entre esas crónicas está todo el compendio del Popol Vuh, que a él se lo presentaron y él lo reescribió, en este caso lo escribió. Sobre el tema de la influencia católica o de la iglesia, aunque existe probabilidad de que tenga algún tipo de influencia, no es determinante en torno al texto, o sea, no determina al texto. Hay cosas como, por ejemplo, la muerte de los seres humanos de madera, que lo hacen por una inundación, que muchas veces han dicho que es un diluvio, que es así el tema del diluvio cristiano, que es un castigo que se les da a través de un diluvio, pero hay que tener muy en cuenta de que el diluvio como tal no es un elemento netamente cristiano, o sea, no es exclusivamente cristiano. Diluvios en todo el mundo, en todas las culturas tienen la destrucción por agua, y la cultura maya no es la excepción, principalmente porque se encuentra en la península de Yucatán, muy proclive a las inundaciones, muy vulnerable a los huracanes, a los maremotos, principalmente por tener de un lado el Golfo de México y por el otro lado el Caribe, y por este lado del altiplano tener el Pacífico. Entonces el tema de la inundación no es un diluvio como tal, sino es una inundación, una muerte por agua. Eso es muy importante hacer la reflexión. No es exclusivo del cristianismo o del judeocristianismo la destrucción por agua. Eso es importante. Ángel. Y en el caso de, por ejemplo, del mirador, donde se habla de los gemelos que están nadando, también es una hipótesis. No se ha como comprobado el hecho de que sean los gemelos quienes estén ahí, porque no hay una prueba totalmente fuerte en torno a ese asunto. Simplemente porque son dos imágenes de dos muchachos o de dos figuras, hombres, que están flotando sobre el espacio celeste, o en este caso sobre el espacio marino, que representa el agua, pero no hay más allá. Entonces es como muy ambiguo decir sí o no. La mayoría de arqueólogos, independientemente de Hansen, está de acuerdo en que no, o sea, es una interpretación de Hansen, no es una ley, sino es una interpretación de él, y que a Hansen pues le ha servido bastante para lograr propósitos como financiamiento y todo esto, y bueno, para seguir aumentando el mito, que también va sobre eso. Ángel, ¿y cuál es la relación que existe del mito de la creación, donde los dioses pues crean
al ser humano, que lo hacen de madera, no les gusta, lo hacen de varios materiales y al final la inconformidad llega. Pero ¿cómo se relaciona en estos tiempos? ¿Por qué nunca están satisfechos los dioses de su creación? Y luego ellos dicen, pues queremos a alguien que nos adore, y al final quedan con el hombre de maíz. Y ya esos aspectos son muy importantes, pero ¿cómo se puede relacionar ahora esa inconformidad de los dioses de crear, hacer pruebas hasta llegar con alguien que realmente digan esto, lo que nosotros queremos, y él nos va a rendir culto, nos va a adorar? Sí, hay que tener en cuenta, bueno, por lo menos visto desde la óptica de los mayas contemporáneos, y que muy probablemente tengan mucho nexo con los mayas antiguos o del mundo maya antiguo. El tema de los dioses es como discutible, porque se habla de dioses y hay un montón. Entonces, dentro del judeocristianismo se nos habla de que la deidad o Dios es único, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y ahí estamos totalmente claros. Lo que dice Dios, eso es. Sin embargo, en el mundo maya eso no sucede así. Entonces, la definición de Dios o de dioses, como nosotros tenemos desde el punto de vista judeocristiano, no funciona en el mundo maya, no funciona de esa manera, sino que nosotros les hemos denominado dioses porque es la manera más fácil desde Occidente para explicar algo que Occidente no entiende. En ese sentido, puedo decir que no es que sean dioses de los que hablan dentro del texto. O sea, no hay un ajau único, que muchas veces se ha tratado de decir, de que se le agradece al ajau esto, que ajau representa un solo Dios, omnisciente, omnipotente y omnipotente. No existe eso. Sino lo que existe son antecesores, lo que existe son abuelos. Y esa es la parte importante de lograr entender el texto, porque no son dioses ajenos. Por ejemplo, el Dios crea a los seres. Dios crea, en el judeocristianismo, Dios crea al hombre y a la mujer. Y ellos lo tienen que adorar a Dios, porque Dios es su creador. En el caso del mundo maya no funciona así. En el caso del mundo maya, por lo menos en esa parte del Popol Vuh, ellos hablan de los abuelos, de los antecesores. Pero uno no adora a sus abuelos, uno recuerda a los abuelos, que es diferente. Entonces ellos no están disgustados porque no los adoren. Ellos están disgustados porque no los recuerdan. Es como que uno no recordara a sus papás y no los va a visitar. Lo que ellos hicieron. Exacto, no reconocen ese antecesor. Entonces, esa es la parte un poco más complicada desde Occidente de tratar de entenderlo. Es que no son realmente dioses. Por ejemplo, en una ceremonia maya no se invocan dioses. En una ceremonia maya lo que es recordar a los antepasados. Y quienes puedan estar en una ceremonia maya estarán totalmente de acuerdo que hay un momento donde uno recuerda a los abuelos propios, o sea, a los abuelos que uno recuerda, pero también uno recuerda a los abuelos que vivieron hace 500 años, hace 1000 años, abuelos de los abuelos, porque nosotros venimos de ahí. Entonces esa desconexión que existe entre el mundo occidental y el mundo maya es la que provoca cierto conflicto, por decirlo de alguna manera, porque desde Occidente se señala que no, que son miles dioses, pero es que el concepto Dios es diferente. Es una forma de entenderlo, ¿eh? Es una manera totalmente diferente de entenderlo. O sea, no es que se hable de dioses como un ser omnisciente, omnipresente y omnipotente, donde hay una figura vertical, sino es una figura de abuelos, que es una figura horizontal, o sea, de personajes muy importantes. De personajes muy importantes, y por eso es que también se ríen, bromean, se enojan, se equivocan. Y esa parte del Popol Vuh, donde no les sale bien el hombre de barro, donde no les sale bien el hombre de madera y tienen que hacer el hombre de maíz. Porque dentro del Popol Vuh, porque ahí hay un personaje mujer muy importante, pienso yo, que es la abuela Ishmucané. Sí, la abuela Ishmucané tiene la facultad de dar la vida. O sea, al final ella es la que le da la vida a través del amasamiento, o sea, a través de la masa de maíz, que ella es que a Ixpiacoc y a Ishmucané les piden el consejo de que con qué deben hacer. Pero es curioso, porque ahí es donde digo que el tema donde el concepto de Dios no es el mismo, porque los abuelos o los dioses mayas le piden consejo a alguien más. En el mundo cristiano eso es imposible. Dios nunca le va a pedir consejo a nadie. Él lo sabe todo. Pero en el mundo maya no. En el mundo maya los abuelos le piden consejo, en este caso a Ixpiacoc y a Ishmucané, sobre cómo hacer para ser otros seres.
y se equivocan con los hombres de barro y se equivocan con los hombres de madera y aciertan y ya no quieren equivocarse, entonces van y preguntan, van y consultan. ¿Y a quiénes a otros abuelos? Y es lo mismo que nosotros hacemos. Nosotros, cuando tenemos una duda, consultamos. Cuando tenemos alguna incertidumbre, consultamos. Y también da de la labor de las cofradías, porque la labor de las cofradías está ahí en la representatividad de los abuelos. O sea, el concepto de abuelos se da perfectamente en las cofradías, porque al final, ¿quiénes están en las cofradías? Las personas más respetables de la comunidad. Ángel, al respecto de, una vez escuché que decías de que para entender y leer el Popol Vuh es como quitarse un velo de los ojos respecto a de muchas ideas que uno tiene para adentrarse en este mundo. Y este mundo es como, estamos educados en el pensamiento judio-cristiano del bien y el mal, y luego pues nos enseñan obviamente pues toda la escala que hay de poder respecto de Dios y ángeles y todo, pero en este aspecto del Popol Vuh que narra otras cosas de la creación, entonces uno encuentra a veces ese choque de decir, bueno, hay cosas que se parecen a lo que vivimos o hemos leído, y entonces uno a veces se encuentra eso, y eso me gustaría que ampliaras al auditorio respecto a cómo o con qué ojos debe uno empezar a leer el Popol Vuh. Yo creo que para empezar a leer el Popol Vuh hay que despojarse de muchos conceptos que tenemos preconcebidos. O sea, no vamos a encontrar una Biblia cristiana dentro del Popol Vuh, no vamos a encontrar eso, sino vamos a encontrar algo diferente, que eso hay que tenerlo también muy en cuenta, porque el hecho de, o sea, tampoco es menospreciar una cosa por la otra, sino que entender que existen sus diferencias. Y por ejemplo el Popol Vuh cuenta esas diferencias, o en este caso cuenta esos relatos que son mucho más cercanos a nosotros. Por ejemplo, el Popol Vuh narra narra la creación de los aluches. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿y cuáles son los aluches? Los aluches son los que nosotros conocemos, y seguramente hemos escuchado leyendas, los dueños de los cerros. Esos son los que cuidan los cerros, los que cuidan los bosques, los que pierden a la gente dentro de los bosques. Ya, esos son los que cuenta el Popol Vuh. Crea la creación de los Mam, que es de los abuelos. O sea, va contando una serie de personajes que nosotros vivimos cotidianamente. Y hay una leyenda o un cuento que es muy bonito, que es el de cómo le arrancan la cola al conejo, donde el conejo hacía muchos desastres en la entre la milpa a los héroes gemelos, y les ponen una trampa, y los únicos que caen en la trampa son el conejo y el venado, y los personajes agarran al venado y al conejo de su cola, y ellos, en tratar de zafarse, se les revienta la cola, y por eso es que el conejo y el venado tienen la cola pequeña. Otra es porque tiene el ratón, porque tiene la cola sin pelo, y el Popol Vuh lo explica. El Popol Vuh dice que en un momento los hermanos gemelos agarraron al ratón, y para que confesara quién era el que hacía el desastre, para que confesara dónde estaban guardados los utensilios del juego de pelota, ellos lo ponen sobre una fogata, y así es como se le quema la cola al ratón y se queda con la cola. Y dice que en algún momento, como lo tienen lo aprietan tanto que los ojos se les saltan y se les queda así saltados los ojos a los ratones. Entonces viene como una especie de forma mítica de tratar de explicar todo el universo. O sea, de eso se trata el Popol Vuh. El Popol Vuh trata, desde nuestro contexto, trata de explicar el mundo. Escuché una historia de una señora en Shesug que cuando era joven tenía una residencia en un área boscosa, y ella fue a buscar, le llamó la atención unas moras y unas fresas, y fue a buscarlas. Se insertó en el bosque y las agarró en una canastita. Al momento de querer salir ya no podía salir, dice que se quedó atrapada hasta que en algún momento dice que pasó un viejito y le dijo, la salida está allá. Luego ella logró salir, pero después del tiempo preguntó y averiguó sobre la persona que había, y nadie le daba razón. Entonces de eso le llaman los guardianes del cerro, ¿verdad? Que todavía aún es vigente la leyenda, las historias que a uno le cuentan. En la Chácara también hablaba mucho de donde está
¿Qué era el salto de los cangrejos, no? Los cangrejos. Ahí donde están los cangrejos, se decía que si uno se metía en el río hacia arriba, se perdía uno por días. Y entonces eso es lo que me interesa a mí del Popol Vuh, de que todo esto que está escrito, que más o menos la autoría es de 450 años de ser de lo que conocemos, de ¿no? lo que conocemos, y que todavía es aplicado a este tiempo. Sí. Y es aplicado de que esto no es solo de leerlo y decir es un poema o es un libro, sino que se puede aplicar aún en este tiempo. Por ejemplo, hay una conexión interesante del Sol y la Luna, ¿no? De cómo es que los gemelos llegan a conformar, y es algo que nosotros vemos todo el día, el nacimiento del Sol y la Luna. Entonces creo, Ángel, que ese es un punto muy importante para que le empieces ahí a los niños, que les encantan también muchas historias, cómo es que se forma el Sol y la Luna según la creencia del... Sí, el Sol y la Luna se forman a través de la transformación que tiene Hunahpu y Xbalanque, que son los héroes gemelos, que al momento de ganar la última parte del juego de pelota contra los señores de Xibalbá, ellos suben al cielo y se transforman en el Sol y se transforman en dos astros. Esta parte es importante porque esto marca toda la parte no contemporánea, sino la parte real del texto, o sea, de la realidad en esto. ¿Por qué? Porque dice que el texto dice que no existía el tiempo. Y uno de los grandes problemas que tenía el texto es la no existencia del tiempo. Ustedes dirán, pues ¿cómo no existía el tiempo? Si la muerte de los gemelos ocurre un poquito más allá de la mitad del libro. Uh-huh. Antes de esa parte de la muerte de los gemelos no existía el tiempo. No existía el día y no existía la noche, sino todo era igual. Entonces Hunahpu y Xbalanque se autosacrifican y de premio se convierten en el Sol y la Luna. Pero al convertirse en el Sol y en la Luna, inventan el tiempo. Por eso es que dice que ellos son uno de los primeros contadores del tiempo, porque ellos inventan el tiempo. ¿Y por qué lo inventan? Porque cuando ellos se transforman en el Sol y en la Luna, se inventa automáticamente el día y la noche. Como que cada quien con su parte. Exactamente, entonces viene y entonces Hunahpu, que se convierte en el Sol, y Xbalanque, que se transforma en la Luna. La forma en la que tenía la gente y en la actualidad todavía, de contar el tiempo es a través de lunas, a través de soles, y el paso del Sol a través del espacio celeste. Ahí es donde empieza la cuenta del tiempo. Empiezan a contar el tiempo. Y esa es la parte rica de todo esto, porque explica cómo se inventa el día y cómo se inventa la noche. Y en luna llena creo que puedes ver al conejo también. Sí, hay una leyenda en torno al conejo, pero esta leyenda es un poquito más del lado de México, donde hablan de que Quetzalcóatl una vez vio a un conejo que estaba comiendo su zacate, ¿no? Y Quetzalcóatl le dice, ¿qué estás haciendo, conejo? Le dice, pues aquí comiendo el zacate. Entonces el Quetzalcóatl le dice, mire, y yo también tengo hambre, le dice, y el conejo lo invita a comer zacate a Quetzalcóatl. Él se conmueve mucho y de premio lo pone en la cima del cielo y lo deja estampado en la faz de la luna. Entonces dice que desde ese entonces se ve un conejo en la faz de la luna. También el libro explica la fertilidad a través del escupitajo. Sí, es que realmente hay como varias fases que se van viendo. El tema de la fertilidad a través del escupitajo es la reflexión sobre el uso de la savia en la fertilización de todo el proceso biológico, en este caso botánico. La savia es muy importante para la reproducción de las plantas, entonces de ahí surge. El tiempo que estuvimos compartiendo ahí con Sam Kolok, ese fue muy importante, donde él presenta su libro. Y yo me acerco y le pregunto a él acerca de mi apellido, Carr. Entonces encontré una palabra ahí que significa pez o peces en agua. Y habla también de los gemelos, ¿verdad? Que cuando escapan
para escapar, pues se tiran al río y se transforman en peces. Entonces también encontramos que mucho de lo que uno puede encontrar aquí también puede explicar una forma de los apellidos que uno pueda tener. Respecto a... y hay otro, el tercer capítulo, Ángel, que habla sobre los linajes y que eso creo que es muy importante para el auditorio, pues que vean que como hay que ir por partes, esto es interminable, tiene mucha base. Uno puede verlo desde la plástica, estábamos hablando desde el punto de vista astronómico, histórico y cosmogónico, todo eso se lo puede ofrecer. Y por eso alguien decía que también es la Biblia de los mayas, ¿verdad? Pero explicaba, ¿verdad?, de que obviamente pues no es una Biblia, sino que es otro concepto que uno pudiera manejar. Entonces sería interesante, Ángel, que nos hablaras algo acerca de qué es esa parte de los linajes y cómo explica ese tipo de trascendencia. Sí, es bien importante reflexionar sobre el hecho de que los gobernantes dentro del mundo maya antiguo tenían cierto linaje, venían con cierto apellido, por decirlo, contextualizarlo pues en la actualidad, que es un linaje. Y eso era muy importante para tomar puestos de poder y para tomar poder para tomar decisiones dentro de la comunidad. Para ser importantes. Para ser, sí, importantes, para ser diferentes dentro del mismo contexto social. Que en la actualidad pues sucede mucho que el hijo de fulanito que fue durante no sé cuánto tiempo pues cofrade, me imagino, entonces su familia pues tiene cierto privilegio dentro de la comunidad, entonces se van repitiendo esos patrones. En el Popol Vuh viene narrando cómo los gobernantes que estaban a la llegada de los españoles descienden de los primeros hombres del Popol Vuh. Por eso es importante, porque va narrando quiénes son sus hijos, quiénes son sus nietos, quiénes son sus bisnietos, quiénes son los abuelos, los bisabuelos o los tatarabuelos, y hacen como un listado de un linaje que era importante reflexionar. Y hay apellidos que de este lado no se escuchan mucho, pero que sí existen. En el lado, por ejemplo, de Quiché y todo esto. En ese sentido, es más revelador para nosotros el Memorial de Sololá. El Memorial de Sololá sí narra mucho de los apellidos existentes. Por ejemplo, los Shahil o los Bats los narran dentro del Memorial de Sololá. Los Sots, en el caso de Popol Vuh, por ejemplo, da la explicación, o en este caso da el linaje de dónde vienen los Toj, por ejemplo, los de apellido Toj, que es el tributo, que vienen de Tojil, que era el dios máximo que tenían, o la representatividad máxima que tenían para los tributos, era el Tojil, que es el tributo. Entonces hay como distintos apellidos que van apareciendo dentro del texto. Ángel, ahora para el lector que inicia o que da sus primeros pasos en el Popol Vuh, ¿cuál es el libro aconsejado para empezar a leer? ¿Cuál de todos los que has tenido a tu mano y decir, bueno, vamos a celebrar el día del Popol Vuh el 30 de mayo y voy a empezar a leer el libro, pero ¿a qué autor recomendás como un inicio y con qué lectura seguir? Hay un texto muy bonito de Piedrasanta, tiene uno para niños que es muy bonito comenzar con eso. Piedrasanta tiene un texto del Popol Vuh que se puede comenzar, y también tiene unos textos más grandes con leyendas específicas, solo de los gemelos o solo de los señores de Xibalbá, o sea, tienen como algo muy, muy interesante en el caso de él. Luego se puede leer a Humberto Acabal con la paráfrasis del Popol Vuh, y por último finalizar con Sam Holop con ¿verdad? Este es el de los niños. Sí. Este es uno de los ejemplares que menciona Ángel para los niños que quieran empezar, y el público lector obviamente pues es muy importante, ya que ahora hasta creo que en línea he encontrado que hay PDF que uno puede descargar, irse acompañando con las historias, y hasta parece que los chinos o los japoneses han hecho animaciones interesantísimas de lo que es la lectura acerca del Popol Vuh. Sí, luego está justamente el de la paráfrasis de Humberto Acabal, y por último el de Sam Holop, que es para ya leerlo, porque igual ya trae algún tipo de explicación. Ángel, ¿y cómo podemos celebrar el 30 de mayo? ¿Cómo sería ese día para los sanmartinecos o para el público guatemalteco? Decir,
o estar consciente de realmente la importancia del libro y decir, bueno, es otro libro más, pero no es así, sino que simplemente esto representa, la cumbre, obviamente, de un pensamiento, y esto pues refleja lo que es Mesoamérica, muy amplio, muy rico Sí, en el caso del Popol Vuh, por ejemplo, en plenos días de confinamiento, creo que Internet puede ser una muy buena herramienta para buscar material sobre el Popol Vuh, videos de YouTube que hay lo suficientes, y como les decía, hay uno que tiene un montón de reproducciones o muchas reproducciones, que es de los chilenos y que puede servirles. La lectura del texto también, y buscar material gráfico que les puede ayudar mucho en eso. Hay en Facebook, por ejemplo, hay distintos lugares que están organizando actividades para explicar un poco el Popol Vuh. Solo ponen Popol Vuh en Facebook y ahí les va a aparecer distintas actividades que van a ver durante este día. Y se van a enfocar justamente por eso, por el confinamiento, porque Internet está como lleno y habrá programas, o sea, realmente estará bien diverso esta vez, pero obviamente todo desde el lado de Internet, ¿no? Sí, luego pues creo que esto algún día va a calmarse, y pues ahí Marcel Díaz pues nos comentaba que él tenía planeado organizar una celebración. Obviamente iba a ser con la Marimba Ixquic, pero creo que todavía está en veremos con todo lo que estaba ocurriendo ahorita, pero esas son de las formas también como el sanmartineco celebra, de darle su relevancia que tiene. Y pues nosotros estamos muy complacidos, Ángel, de ver realmente de lo que es el libro, y sobre todo pues para los interesados en algún momento, pues Ángel ha tenido talleres y cursos donde se dividen en varias sesiones donde el interesado puede adentrarse respecto a qué nivel pueda tener. Obviamente pues hablando de niveles es la introducción básica, luego ya hay para avanzados, y obviamente pues hay para especialistas, que ese es un libro muy, muy complicado para algunos, pero creo que eso es de lo que tratamos acá de aclarar un poco, para que veamos de que en Casa de la Cultura pues también se preocupa por temas muy interesantes, y sobre todo pues la relevancia que ha tenido tus talleres en varios países, y sobre todo pues aquí que nos has ilustrado con mucho del conocimiento. Ángel, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, Ángel, solo una pregunta, que yo sé que este programa lo miran muchas personas, ¿verdad? Como para los maestros, un consejo, ¿verdad? Cuando ya vuelven a clases, ¿verdad? ¿Cómo iniciar a leer el libro con los niños? Porque al principio habla un poco sobre de matanza y tanta cosa, ¿verdad? Pero como hablaban hace ratitos, que hay párrafos que se le puede empezar a dar a los niños. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en torno a muchos temas es tratar de ocultarle la verdad a los niños, ¿no? Y una de las principales cosas que ha tenido las sociedades modernas es ocultarle lo que a nosotros nos parece como violento. Sin embargo, los niños constantemente han estado sometidos a violencia. Las películas, las caricaturas, hay muchas caricaturas extremadamente violentas. El Popol Vuh realmente no habla de matar gente, por decirlo de alguna manera. Al principio habla de 20, unos que mataron a 2, así Pagná y todo eso. O sea, la pregunta es cómo hacerle entender a los... Pero por ejemplo, lo que sucede con Zipacná y el hermano, Cabracán y Zipacná, es que ellos son dormidos. Uno, porque se come una ave encalada, lo duerme, y el otro nunca muere porque lo meten dentro de una cueva y ahí vive. O sea, él no muere en ese sentido. Nosotros, una cueva al lado. Ajá, el que hable de una cueva, ajá, entonces no mueren en sí. Sin embargo, la muerte también es un proceso muy natural. Nosotros por alguna razón lo hemos desnaturalizado, y la muerte es como un proceso muy, muy natural. Y también hacer el tema de que hay otras historias dentro del mismo texto que pueden ser, o sea, no es que necesariamente tengamos que leer todo el libro por obligación, sino que lo que podemos es seleccionar las partes que nos puedan parecer interesantes y que les interese a los niños. Y que les interese a los niños, como por ejemplo el conejo que hablaba, el venado, que llama mucho la atención
uno que es niño, entonces dice uno, con qué razón tiene la cola pequeña y todo eso. Y se van recordando en ese sentido. Entonces yo lo que les recomendaría a los maestros es que lean los textos que ya están adaptados para niños, que le quiten el miedo de comprar libros infantiles, en este caso el Popol Vuh infantil, y que lean y que se den cuenta que existe ese relato, y si quieren profundizar más, pues ya se meten a buscarlo dentro del mismo Popol Vuh. Eso que diría inicialmente, y que sí le pierdan miedo, y que pierdan miedo no solo al texto, sino al libro del Popol Vuh para niños, o sea, que le entren mucho a la literatura infantil. Para poder entenderlo mejor, ¿verdad? Para poder entenderlo mejor y lograr mediatizar, o mediar, mejor dicho, a los niños. Doc, ¿tiene algo más? No, ahí estamos bien, y ya siempre agradeciendo ahí la atención del auditorio, pues, y siempre ahí estamos al pendiente con más temas de interés. Y este fue uno de los temas realmente que vamos consecutivos a lo que representa Mayo, y así vendrán más temas también para el auditorio. Bueno, amigos televidentes, entonces gracias por acompañarnos una vez más desde Casa de la Cultura. Llegamos a sus hogares y volvemos pronto cuando tengamos otro programa, otra historia. Entonces, gracias por su atención. Muchas gracias.